Bien amigos, me confirman por favor si ya tienen allá acceso a mi pantalla. Estoy mostrándoles en este momento la sección 20 arrendamientos. Estamos como en el párrafo 21, 22. Perfecto, acuerdo de subcontratación, tomar o pagar. Y estábamos elaborando el ejemplo número 6, un acuerdo de arrendamiento clasificación de los arrendamientos, arrendamiento tripartito. Bueno amigos, entonces les decía, en el último archivo de Excel que les mandé y que se lo mando al final de cada sesión, van a encontrar en el extremo derecho una página que se llama videos. Entonces, ¿qué van a encontrar allí? Yo les hice una lista de todos los videos que ya tenemos desde mayo del año pasado. Obviamente usted va a tener acceso desde el momento en que se unió al conversatorio. Los que están desde mayo pues tienen acceso a todo, y los demás desde el mes en el cual se hayan unido. Aquí donde dice lista de reproducción, la lista de reproducción siempre corresponde al mes del conversatorio. Algunos, el nombre del video no coincide con la lista. Por ejemplo, por acá en octubre, sí, hay por ejemplo este video del 9 de noviembre, más bien corresponde al conversatorio de octubre. Entonces siempre se fijan más bien en este que es el mes. El nombre de la lista de reproducción es el mes al cual corresponde el conversatorio. ¿Listo? Entonces, la ventaja de este cuadrito es que ustedes van a tener aquí el tema que se trató en esa sesión. Entonces aquí les digo, por ejemplo, sección 13, inventarios, párrafo 13.6 y siguientes. Y aquí está el enlace. Si usted tiene sesión iniciada en YouTube con el correo autorizado, entonces simplemente le da en el enlace y el enlace le va a abrir directamente el video en YouTube. ¿A ustedes no les aparecen los videos con los nombres? Muchas gracias, Sandra. A ustedes no les aparecen los videos con los nombres ni los temas. Entonces me pareció esto muy útil para que ustedes puedan hacer consultas. Si usted dice, yo quiero darle una repasadita al tema de inventarios, entonces simplemente ya sabe que estos videos son los que hablan de inventarios. Entonces van directamente con el enlace. Sección 17, aquí le puse los párrafos y todo. Leila dice que no le abre el enlace. Bueno, listo, pero igual lo copia y lo pega, le funciona ya. Lo importante es que tenga, que en YouTube, que en su explorador de Google tengan abierta la sesión con el mismo correo con el que tienen la autorización. Si no tienen la sesión iniciada con ese correo, entonces no les va a abrir el video. ¿Sí? Mire que pues, si usted siempre ve aquí arriba a la derecha, le da clic y allí está la dirección de correo. Tiene que tener sesión iniciada y con eso le va a abrir el video. ¿Listo? Si una persona cualquiera trata de abrir ese enlace y resulta que no está autorizado, pues entonces no lo va a poder ver, porque esos videos tienen una marca que los hace privados, solamente para ustedes que son los miembros de este selecto grupo. ¿Listo? Bueno, y una noticia, de pronto algunos que no se han dado cuenta, ya les monté un video. A ver qué lo hice. En enero. Lo que pasa es que no lo he puesto aquí. O sí, venga, yo veo si es que lo hice. No, está en enero. En la lista de reproducción de enero van a encontrar un segundo video de impuesto diferido con mejor calidad que el que les había dado anterior. Correcto, en el 2018-01. Pues permítanme, voy a abrir acá un momentico para de una vez actualizar esta lista de videos. Mi canal, y por aquí tengo en 2018-01, correcto, ya tenemos 7 videos. Y por aquí está este seminario impuesto diferido. Este video es de mucha mejor calidad que el anterior. Esta conferencia la hice aquí en Cali en el Club de Ejecutivos.
y la hicimos a 2 cámaras. Entonces tienen eso, este es impuesto diferido, club de ejecutivos. Listo, ahí les va a quedar también el enlace. Ahora al final de la sesión que les mande el video, lo van a poder descargar entonces. Eso, aquí. Perfecto. Bueno amigos, entonces ahí tienen una herramientica de consulta que es muy importante porque, como les digo, ustedes ahí van teniendo su biblioteca y cualquier tema que estemos viendo, entonces lo pueden consultar ahí directamente en el video. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a continuar con el análisis de la sección 20, arrendamientos. Permítanme que hay una persona que se va a unir apenas al conversatorio. Voy a darle entrada por aquí. ¿Qué se hizo? ¿Será ella? Ah, bueno, no me ha escrito. Muy bien, entonces volvamos acá a nuestro archivo de Excel. Estamos viendo el ejemplo 6 de un arrendamiento. Recapitulemos este ejemplo para que ya continuemos. Entonces, se trata de un arrendamiento en el cual hay un arrendador. Decíamos que el arrendador era la entidad A, había un arrendatario que es la entidad B y hay un tercero, una tercera parte que es la entidad C. La entidad B es la arrendadora y la entidad C tiene un acuerdo para comprar el activo apenas se acabe el contrato de arrendamiento. Entonces la pregunta era ¿qué reconocería a cada uno o qué tratamiento le daría a cada uno? Entonces lo que decíamos simplemente era que A contabilizaba el contrato como un arrendamiento financiero. Porque me parece que yo ya había escrito esto. ¿Qué pasaría? Entonces voy a decir aquí respuesta. A contabiliza el contrato como un arrendamiento financiero. Y la razón, digamos, la razón es muy simple. Pues muy simple para mí que ya me sé esto de memoria al derecho y al revés. Entonces la razón es la siguiente. A se desprende de esos activos desde el mismo momento en el cual los entrega. A lo que está diciendo es lo siguiente. A está diciendo, yo ya no tengo nada que ver con esos computadores. Aunque en el año 3 se los van a devolver, pues realmente a no le interesan esos computadores después del año 3. A la entidad A no le interesan esos computadores. Para la entidad A es como que hubiera vendido esos computadores. ¿Listo? Entonces esa es la razón por la cual para A es un arrendamiento financiero. Además, tiene un acuerdo con la entidad C para venderle los computadores apenas termine el contrato de arrendamiento. Entonces realmente A tiene ya muy poca injerencia en esos computadores. Es muy poco los riesgos y ventajas que pueden llegar a afectar los estados financieros de la entidad A. Entonces para ella, para la entidad A, ese contrato es un contrato de arrendamiento financiero. Se olvida de los computadores. Pero, ¿qué pasa con la entidad B? Mire que la entidad B va a ser arrendataria en ese contrato de arrendamiento. Todavía no hemos hablado acerca del monto, todavía no hemos hablado acerca de la vida económica del activo. Eso lo vamos a ver justo en unos minutos. Pero lo que sí tenemos claro es lo siguiente. Para la empresa B, ese acuerdo podría tratarse como un arrendamiento operativo. Pues obviamente hay que mirar condiciones del contrato. Es necesario observar las condiciones del contrato. Pero es posible que B reconozca este acuerdo como un arrendamiento operativo.
Mire que es posible que pase eso, que para la entidad A el arrendamiento sea financiero, mientras que para la entidad B el arrendamiento sea operativo. Buenas noches, John Lozano, bienvenido. Eso puede ocurrir y es totalmente posible que la entidad B tenga un acuerdo de arrendamiento operativo. Y la entidad C, ¿qué va a contabilizar? Entonces decíamos que la entidad C no contabiliza nada. La entidad C lo único que tiene, oiga, a mí porque me parece que yo ya había escrito esto. La entidad C, voy a revisar el video de la sesión anterior. La entidad C no tiene que contabilizar nada. Lo único que debe hacer es revelar el compromiso para adquirir estos equipos. Entonces por allá mirábamos que en la sección 17 dice información a revelar. Una entidad revelará cualquier compromiso que tenga para adquirir propiedades, planta y equipo. O incluso si está pensando en comprarlos para luego revenderlos, entonces la entidad los revelará como inventarios. Mira, tengo un compromiso para comprar unos computadores. Muy bien, quiero saber si hasta aquí hay alguna pregunta sobre ese casito y sobre lo que hemos visto hasta ahora solamente. No se preocupe todavía de los temas que todavía no hemos visto. A ver, preguntas, inquietudes, comentarios. Oiga, ¿nadie? ¿O es que no están? Por lo menos saluden, diga buenas noches. Entonces Juan Pablo dice, ¿son comunes este tipo de transacciones? Mire que sí, claro, son comunes. Tranquilo, John Lozano, estamos apenas recapitulando el ejercicio que hacíamos la semana anterior. Esas transacciones son comunes, pero lo que pasa es que muchas veces no son tan claras. Entonces usted puede tener un contrato de arrendamiento, es más, usted puede tener dos contratos. En este caso se habla de un solo acuerdo tripartito, pero usted puede tener dos contratos. Suponga que usted tiene un local comercial y tiene un contrato para alquilar ese local comercial por los próximos 5 años y desde hoy firma una promesa de compraventa para vender ese local dentro de 5 años a otra persona y establecen el precio desde hoy. Entonces el hecho de que usted tenga un arrendamiento por los próximos 5 años y una promesa para vender terminados esos 5 años hace que esos dos contratos, digamos, para usted se formen y usted diga tengo un arrendamiento financiero. Lo que pasa es que una parte será, ¿qué le digo? Los dos contratos se forman en uno solo para usted. Usted simplemente dice, me desprendo hoy de este activo. Para usted es un contrato financiero que va a tener dos contrapartes. Una que va a ser el que le pague el arriendo y otra que va a ser el que le compre el activo. Me dice que si para A es un activo, también debe revelar el compromiso. Lo que pasa es que A va a contabilizar un arrendamiento financiero. Todavía no hemos visto cómo se contabilizan los arrendamientos financieros en los estados financieros de los arrendatarios. Eso lo vamos a ver más adelantico. Y realmente cuando soy arrendador, cuando soy arrendador en un arrendamiento financiero, yo ya no tengo activo, yo ya no tengo, para que me vean la cara por aquí. Eso. Ustedes ahí me ven, ustedes ven mi cara ahí, ¿o no? Confirmen, ¿no? Ay, qué pecado. ¿Yo cómo hago para que me vean? Ahí abajo a la derecha dice video y le dicen maximizar y listo. Ay, bueno, no he podido con esto, pero bueno, ahí vamos. Entonces, ojo, cuando usted es arrendador en un arrendamiento financiero, usted lo que contabiliza es una cuenta por cobrar. Usted dice, ya no tengo activo, ya no tengo máquina, ya no tengo local, ya no tengo bodega, ya no tengo oficina, ya no tengo carro. Ahora lo que tengo es una cuenta por cobrar. Es el tratamiento
de los arrendamientos financieros en los estados financieros de los arrendadores. Entonces eso lo vamos a ver pues más adelantico aquí mismo en la norma. Esta norma le vamos a dedicar también bastantes horas. Les confieso, esta es otra de las normas a las cuales se les dedica muy poquito tiempo en los diplomados. Me dice Sandra, pero esa cuenta por cobrar se reconoce a valor presente. Sí, claro, claro. Todo eso lo vamos a ver ya más adelantico cuando lleguemos allá al punto. Entonces les decía que en los diplomados uno no le dedica mucho tiempo a estos temas, a esta norma de arrendamientos. Generalmente se le suelen dedicar, diga usted, unas 2 o 3 horitas, pero eso es totalmente, ¿cómo le digo?, insuficiente, porque esta norma tiene muchos detalles que son necesarios conocer. Entonces, aquí en el conversatorio sí no nos vamos a saltar nada, vamos a ir párrafo por párrafo, porque yo quiero que ustedes se sientan cómodos hablando de cualquier tema en la norma. Mejor dicho, si alguien en la calle lo para, por ejemplo que usted aborde un taxi o aborde un Uber, ¿cierto? Y entonces el chofer del taxi o del Uber le pregunte, ¿y usted es contador público? Y usted le dice, sí, claro. ¿Qué tal que el conductor del taxi le diga que por favor le explique lo que es una adquisición inversa en combinación de negocios? ¿Usted qué le va a decir? ¿Ah? Si le preguntan por una adquisición inversa en combinación de negocios, en donde la adquiriente legal es adquirida desde el punto de vista financiero. Imagina que le hagan esa pregunta y usted haya hecho 10 diplomados de NIF. Le aseguro que en ningún diplomado de NIF le han hablado de adquisición inversa, en ninguno. Y si en un diplomado de NIF le hablaron de eso, ese diplomado sí lo podemos recomendar. Entonces, ¿por qué la importancia de este espacio? Porque vamos a ir a esculcar todos esos detalles, ¿listo? Entonces, por eso, mis amigos, desde el inicio les dije, aquí no hay afán. Así nos demoremos 1 año o 2 años, aquí no tenemos ningún afán, porque para estudiar NIF no lo podemos hacer a la carrera. Bueno, a ver qué más tenemos. Listo, entonces por aquí está la solución del caso 6, que es precisamente lo que decíamos. La entidad A y la entidad B. Para la entidad A el arrendamiento es financiero, para la entidad B el arrendamiento es operativo. Eso es lo mismo que dijimos. Yo hago la claridad, para la entidad B puede ser operativo, pero también podría ser financiero dependiendo las condiciones del contrato. Ya tendremos que ver más adelantico que en algunas ocasiones la entidad B también podría decir que el arrendamiento es financiero. Y la entidad C lo que pasa es que tiene un compromiso firme para comprar activos y entonces hará una revelación. ¿Listo? Yo creo que ustedes hasta notaron esa frase en un papelito: adquisición inversa en combinación de negocio en donde la adquiriente legal es adquirida desde el punto de vista financiero. Pues madre, pregúntele eso a los profesores de los posgrados de las universidades. ¿Alguien aquí está haciendo posgrado, especialización o maestría y que le estén enseñando NIF? Si de pronto hay alguno en esas, hágale esta pregunta, a ver qué le dice el profe. Son de esas cosas que uno ruega para que nadie le pregunte. Bueno, volvamos aquí entonces. A ver, tenemos otro ejemplito. Vamos a mirar este ejemplo 7 a ver qué nos propone sobre clasificación de arrendamientos financieros. El 1 de enero del 2021 una entidad celebró como arrendatario, yo tengo el bien y pago el canon, un acuerdo de arrendamiento no cancelable por 5 años de una máquina que posee una vida económica de 5 años. Y aquí nos toca hacer una paradita técnica. ¿Qué es esta cuestión de vida económica? Como decimos en Cali, ¿qué es eso? ¿Qué es vida económica? ¿Quién quiere participar para darle acceso al micrófono? Entonces nos dice John Belandia, el tiempo en el cual da beneficios. Pegó en el palo, John, pegó en el palo. O más bien, voy a ayudarle. El tiempo en el cual le da beneficios a quién.
Entonces voy a darles la clave. Digamos que la respuesta de John es correcta si le añadimos lo siguiente. Es el tiempo durante el cual el activo genera beneficios para todos los usuarios que lo vayan a usar. Algo como así ya le queda completa la respuesta. Entonces pensemos por un momento en lo siguiente. Una persona compra un carro nuevo y establece, voy a utilizar este carro 5 años y a los 5 años lo vendo. Los 5 años se llaman como vida qué? Vida qué, mi estimado amigo. Los 5 años, cuando dice, lo voy a utilizar 5 años, esos años 5 años son vida útil. Muy bien. Hola, ¿quién es Yeda Vázquez? Buenas noches. Un placer conocerla o conocerlo. Esos 5 años se llaman vida útil. Y Asus. Ay, no, por favor cambien los nombres ahí. Dele aquí en el listadito de participantes. Por aquí dice participantes. Dele clic y se cambia el nombre. Ahí donde dice Asus tal y le dice editar nombre y se pone su nombre. Porque ahí no sé con quién hablo. Bien, entonces una persona compra un carro y dice voy a utilizar los 5 años. Esos 5 años se llaman vida útil. Pero a los 5 años ese carro está bueno o está malo. Pues en condiciones normales, ahora sí. Ah, John Hayler. Bueno, John Hayler, muchas gracias. De todas maneras, John Hayler, porfa, le das allí en asistentes en tu nombre y le dices editar nombre. Y siempre inicien sesión. Tranquila, Gloria, tranquila que apenas terminamos de recapitular el ejemplo anterior. Entonces, ojo, compró alguien un carro, dijo lo voy a usar 5 años, esos 5 años son vida útil. Pero en condiciones normales a los 5 años ese carro todavía está bueno y entonces la persona dice, lo voy a vender. Entonces pone un anuncio en OLX, Mercado Libre, en los clasificados del país, el tiempo, se vende carro. Y aparece otra persona y le dice, le compro el carro. Entonces compró el carro usado de 5 años y esa persona también dice, yo este carro lo compro usadito, tiene 5 años y lo voy a usar 5 años. Esos otros 5 años son la vida que para ese segundo usuario se convierten en una vida que una vida útil, esos 5 años de ese segundo usuario. Eso es. Entonces mire que para el primer usuario tuvo una vida útil de 5 años. Para el segundo usuario tiene otra vida útil de 5 años. A lo mejor ese segundo usuario, cuando el carro ya tenga 10 años, dice voy a vender mi carrito. Alguien lo compra y dice voy a tenerlo 3 años, vida útil 3 años. Entonces mire que cada usuario le va dando un uso al vehículo. Pues resulta que la vida económica es la sumatoria de las vidas útiles. La vida económica es la sumatoria de las vidas útiles. En otras palabras, en condiciones normales, ¿cuánto dura el activo? Ahí sí podemos hablar de cuánto dura el activo. Entonces digamos que un carro normalmente, un carro de los de ahora, pues que ya no son tan finos como los de antes, puede trabajar, diga usted, unos 20 años, tal vez 15, 20 años. Ya de ahí para allá pues es muy poco probable que el vehículo todavía esté como en muy buenas condiciones. Pero digamos que 15 a 20 años es un término adecuado para llamarlo vida económica de un vehículo. La vida económica es entonces la sumatoria de las vidas útiles o en otras palabras, todo el tiempo que se espera que dure el activo. ¿Listo? Y a eso lo vamos a llamar entonces vida económica. ¿Es claro el concepto de vida económica y su diferencia con el concepto de vida útil? Perfecto. O le tomen de una fotico a su pantalla. Yo quiero ver cómo se ve su pantalla en este momento. Tómenle una fotico y me la mandan al WhatsApp. A ver, yo quiero ver cómo ven ustedes cuando yo comparto aquí
cuando yo pongo el video. A ver, ¿quién? Nadie. Ah, él oculta el video. Perfecto, entonces simplemente a ustedes no les deja maximizar. Qué charro. Entonces denle doble clic si quieren al cuadrito donde se ve mi cara ahí de vez en cuando para que me vean la cara. Perfecto. Bueno, entonces volvamos acá. Entonces, vida económica es eso, es la sumatoria de las vidas útiles de un activo, o sea, cuánto tiempo dura el activo. Entonces, por eso, cuando hablamos de arrendamientos, aflora este término vida económica. Mire que aquí ya, por el momento no me hablan todavía de la vida útil, pero sí me hablan de la vida económica. Entonces, quiere decir esto que esa máquina, a ver, celebró un acuerdo un acuerdo de arrendamiento sobre una máquina. Esa máquina va a durar 5 años y no más. No sé cuánto tiempo la va a usar la entidad, hasta aquí no lo sé. Lo que sí sé es que esa máquina dura 5 años y no más. ¿Ok? Bueno, entonces me dice John Belandia, ¿por qué se llama no cancelable? Bueno, no cancelable significa, por ejemplo, que si lo termina antes, le toca pagar una cláusula penal que es bastante onerosa. Entonces se espera que el contrato no va a ser cancelado durante los próximos 5 años. ¿Sí? A eso se refiere el término no cancelable. Hay contratos que son cancelables, en los cuales usted dice, quiero alquilar este activo, pero usted en el momento en que quiera lo puede devolver o terminar el contrato. Esos son contratos cancelables, donde el arrendatario tiene la potestad de terminar el contrato de manera unilateral sin que para él tenga demasiado costo. Pero cuando el contrato no se puede terminar anticipadamente o para terminarlo el arrendatario tiene que pagar un alto costo, entonces se le denomina un contrato no cancelable. Es un contrato sobre el cual no se espera que el arrendatario lo vaya a finalizar antes. Muy bien, entonces, fíjese, algunos elementos importantes. Estamos hablando del arrendatario, estamos hablando de que el contrato es a 5 años. Y estamos hablando de que la vida económica del activo es de 5 años. ¿Listo? ¿Qué pasará a los 5 años cuando se acabe el contrato? ¿Será que el arrendador se podrá beneficiar significativamente de ese activo? A los 5 años, cuando ya se acabe el contrato y se lo devuelvan, ¿será que el arrendador se puede beneficiar de manera significativa de ese activo? No, porque a los 5 años prácticamente esa máquina ya no va a servir. Muy bien, entonces, perfecto, ya se acabó el activo. A ver, otras condiciones. El 1 de enero del año 1, esta misma fecha, el valor razonable de la máquina asciende a 100.000. Ese es un dato muy interesante, cuánto vale esa máquina. Y el 31 de diciembre de cada año, uno de los primeros 4 periodos del plazo de arrendamiento, el 31 de diciembre de cada uno de los periodos del plazo de arrendamiento, el arrendatario debe pagar 23.000. Y al final del plazo del arrendamiento, la propiedad de la máquina pasa al arrendatario. Mire, se la regalan después de 5 años. Entonces la entidad le dice, ya me pagó los 4 años, entonces le regalo esa máquina. ¿Ok? Tras la realización del último pago de 23.539. Entonces, mire lo interesante, el contrato dura prácticamente lo que dura la máquina. Además, le regalan la máquina al arrendatario. Digo, le regalan entre comillas, pues la máquina pasa a ser propiedad del arrendatario. 2 elementos importantes. Tercero, ¿cuánto es 23.000 por 4? A mí 23.000 por 4 me da como 92.000. Y eso que la última es de 539, 92.539. O sea que prácticamente está pagando lo que vale la máquina. Prácticamente está pagando lo que vale la máquina.
La tasa implícita del arrendamiento es del 5% anual y se aproxima a la tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario. John Haler me dice, ese ya es un gasto para una máquina que no funciona. No, de todas maneras, él tiene que pagar las cuotas. Las 5 cuotas, incluso no son 4, sino 5 cuotas. Entonces él tiene que pagar 5 cuotas, que esas 5 cuotas son incluso más de lo que vale la máquina. Entonces mire lo interesante de estos elementos. Primero, el contrato dura lo que dura la máquina. Segundo, el arrendatario está pagando prácticamente lo que vale la máquina. Tercero, al final del arrendamiento le dan la máquina al arrendatario. ¿Listo? Esos 3 elementos hacen que el contrato se vuelva un arrendamiento financiero. Aquí está la respuesta, el acuerdo es un arrendamiento financiero. Desde el 1 de enero del año 1, desde el momento en que se inicia el plazo del arrendamiento, el arrendamiento le transfiere del arrendador al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. En esencia, el arrendatario posee ahora la máquina. El arrendatario es la parte que se beneficia del uso del activo arrendado y de los cambios del valor razonable durante la vida económica esperada. Por aquí nos dice Juan Pablo, pero cuando se queda con la máquina después de 5 años, por ende su vida económica es mayor a 5 años. Es posible que después de los 5 años la máquina siga buena y de pronto la sigan usando. Lo que pasa es que no se espera que genere beneficios significativos. O podríamos también decir, durante los primeros 5 años ya generó la mayor parte de los beneficios económicos. Por ejemplo, si una persona tiene un carro y lo tiene hace 20 años, un Chevrolet Sprint, tengo mi carro hace 20 años, esa persona ya en esos 20 años disfrutó el carro y le sacó todos los beneficios económicos. Esa persona podría decirle al hijo, al sobrino, al primo, al cuñado, le regalo ese carro. El carro todavía sirve, todavía está bueno, sí, pero la mayor parte de los beneficios económicos del carro ya fueron consumidos por el anterior dueño. Entonces los beneficios que pueda tener o generar el activo ya son muy poco significativos. Entonces eso se tiene en cuenta también al hacer un análisis de lo que es la vida económica. Bien, llega un punto en el cual los activos, aunque estén buenos, ya no generan beneficios económicos significativos. De eso se trata el análisis de vida económica. Muy bien. Bueno, yo veo que aquí están poniendo ejercicios de esto sin haber hecho todavía algunas explicaciones. Bueno, entonces, un arrendamiento que no sea financiero será operativo. Yo quiero pasar directamente al párrafo 20.5 y ahorita nos devolvemos un poquito a estos dos ejercicios del 8 y el 9. Entonces, en el párrafo 20.5, ¿qué encontramos? Encontramos los criterios o encontramos situaciones que nos pueden llevar a concluir que un arrendamiento es financiero. Entonces la norma nos dice lo siguiente. La norma nos dice, si un arrendamiento es un arrendamiento financiero u operativo, depende de ¿qué? De la esencia de la transacción. Aquí sí que se cumple esa premisa de la esencia sobre la forma. La norma me dice, la clasificación depende de la esencia de la transacción. De hecho, un ejercicio que yo le digo a los alumnos que hagan cuando vayan a clasificar arrendamientos es bote la primera hoja del contrato. Esa hoja donde dice un título grande que dice contrato de arrendamiento financiero o contrato de arrendamiento operativo. Bote esa hoja, porque esa hoja no sirve para nada. Si el contrato se llama operativo o se llama financiero, esa hoja no sirve para nada. Lo que sirve es la esencia de la transacción, y esa no la vemos allí en el título del contrato, esa la vemos en las cláusulas del contrato. Entonces no importa la forma del contrato, o sea, no importa cómo se llame, sino la esencia financiera de la transacción. Y luego me dice, a ver, solamente cuando se cumplan las siguientes situaciones el contrato es financiero. ¿Dice así? No.
Me dice ejemplos de situaciones que individualmente o en combinación normalmente llevarían a clasificar un arrendamiento como financiero. Son las siguientes. Mire que está hablando de ejemplos. O sea, no está diciendo que sean estas y nada más, ni está diciendo que las tenga que cumplir todas o solamente alguna. Me está diciendo analice las siguientes situaciones. Recuerde que aquí el asunto es quién controla el activo, y control no significa tenencia física ni custodia, control significa beneficios económicos. Entonces, para yo poder determinar quién realmente se beneficia de un activo, la norma me da estas ideas. Entonces me dice, primero, el arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario al finalizar su plazo. Mire, cualquier contrato que diga dentro de tanto tiempo usted se queda con el activo, se convierte en un arrendamiento financiero. Cualquier contrato que diga así. ¿Sí? ¿Es claro? Si usted dice, por ejemplo, le alquilo esta máquina y si usted la tiene durante 10 años, se la regalo, eso se vuelve un arrendamiento financiero, siempre y cuando también en ese caso cumplamos algunas otras condiciones. Pero mire, el hecho de que el arrendatario se quede con el activo al final del contrato es un claro indicio de que el arrendamiento es financiero, o que el contrato es un contrato de arrendamiento financiero. El literal B, ¿qué me dice? El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea lo suficientemente inferior al valor razonable en el momento en que la opción sea ejercitable, para que al inicio del arrendamiento se prevea con razonable certeza que tal opción se ejercitará. Entonces, voy a poner unos ejemplos. Yo sé que esos ejemplos son muy fáciles, pero igual los voy a poner para que ustedes entonces me ayuden a clasificar estos contratos. Entonces, a ver, suponga que hacemos un contrato de leasing sobre una oficina. La oficina hoy vale 500 millones de pesos, hoy, y el contrato es a 10 años. Y hay una cláusula que dice que dentro de 10 años yo le doy el 1% del contrato, o sea, 5 millones, y me quedo con la oficina. Entonces pregunto, ¿5 millones es inferior al valor razonable de la oficina, al valor razonable que se espera que tenga dentro de 10 años? ¿Sí o no? Es inferior, ¿cierto? No, digamos, desde ahora podemos prever eso. Segunda pregunta, ¿el arrendatario tendrá ganas de ejercer la opción de compra incluso desde ya? ¿Podría concluir con razonable certeza que querrá ejercer la opción de compra, sí o no? Entonces John me dice, debería. Obvio, si no lo hace, no sabe de negocios, ¿sí o no? No sabe de negocios. Mire, yo no he conocido el primero que haga un leasing sobre una oficina y no ejerza la opción de compra. No he conocido el primero que haga leasing sobre un apartamento, sobre una casa y no haga uso de la opción de compra. No lo he conocido. Yo creo que no ha nacido alguien que haga eso. Y si lo hace, algo está tramando, ¿sí? Porque, por ejemplo, podrían decir, ay, pues que la empresa pague las cuotas y que la opción de compra la ejercite el socio. Pero mire que a la final están ejerciendo la opción de compra. Entonces, cuando el valor de la opción de compra es bajo respecto al valor del activo, se prevé con razonable certeza que la opción de compra va a ser ejercida. El literal C, ¿qué me dice? El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo. Por eso esta norma me menciona la vida económica en lugar de la vida útil. Entonces, si el contrato cubre la mayor parte de la vida económica del activo, también se va volviendo financiero. Me dice John, ahí yo patino, porque ¿cuál es el valor por el cual incorporo este activo en los estados financieros? Calma, John, no te preocupes todavía por eso. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora estamos solamente en la clasificación del contrato. Pero obviamente tendremos que hacer unos ejercicios completicos desde el inicio hasta el final
de cómo se reconoce eso al inicio, cuando se pagan las cuotas y todo eso. Tranquilo que allá vamos a llegar. ¿Listo? Me dice John Lozano, si al terminar el contrato todavía tiene vida económica, eso puede suceder. Por eso a ver, este literal C es el que habla de la duración del contrato y la vida económica. Por ejemplo, yo puedo hacer un contrato sobre un vehículo a 3 años. La vida económica de un vehículo, claro que es más de 3 años. Es más de 3 años, eso sí podemos estar seguros. O sea que si yo analizo el contrato solamente con el literal C, pues me va a dar que el contrato es operativo. Pero para eso hay otras cláusulas. ¿Qué tal que el contrato diga, págueme 3 años de arriendo y al terminar los 3 años le regalo el carro? Ah, qué chévere, se convierte en un contrato financiero. ¿Qué tal que el contrato diga, págueme 3 años y al terminar los 3 años me paga una opción de compra del 10% del valor del vehículo? Ah, se cumple el literal B. Entonces puede que el plazo del contrato sea mucho más pequeño que la vida económica, pero tengo otras cosas que analizar. Ahora, si el arrendamiento es de un carro y es por 10 años, yo ya empiezo a pensar que se cumple el literal C. Luego viene el D. Al inicio del arrendamiento, este es muy importante también. Sino que, como les digo, hay veces, Elías B. escribe de una manera casi que poética, ¿cierto? Ellos son como los poetas de la contabilidad. Si me pusieran a mí a escribir las normas, yo escribiría de una manera mucho más coloquial, por no decir ordinaria. Entonces este literal D yo diría, hermano, si le están cobrando el activo, eso es financiero. Así de sencillo. Eso es lo que dice el literal D. Es decir, si el activo vale 100 millones y a mí me toca pagar 5 cuotas de a 25, pues estoy pagando 125, estoy pagando más de lo que vale el activo. Eso hace que el contrato se vuelva financiero. Así de sencillo. Aquí pues está escrito eso mismo, pero en un lenguaje mucho más poético. A ver, al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es al menos sustancialmente la totalidad del valor razonable del activo arrendado. Ahí lo que le están diciendo es eso. Hermano, si usted va a pagar lo que vale el activo, eso se vuelve un contrato de arrendamiento financiero. Uno muy clásico y es este, un contrato, supongamos una empresa, hagámoslo con una sola unidad, una empresa dice, quiero un computador en leasing, y entonces le traen un computador que nuevo vale 3 millones de pesos, y le dicen, pague 36 cuoticas de Hacienda, 36 cánones de Hacienda. Mire que la empresa en los 3 años va a pagar 3 millones 600. ¿Está pagando el activo, sí o no? Lo está pagando. Entonces se cumple ese literal D. En palabras de Juan David Maya, si usted está pagando el activo, hermano, eso se volvió un arrendamiento financiero. El literal E me dice, yo creo que más de uno me imagina ya con robana, machete y carriel y sombrero. Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede utilizarlos sin realizar modificaciones importantes. Por ejemplo, yo tengo una máquina o yo necesito una máquina que hay que mandarla a hacer a medida. Esa máquina no la venden hecha en ninguna parte, sino que hay que mandarla a hacer. Y esa máquina vale 500 millones de pesos. Yo no tengo 500 millones, entonces voy a la empresa de leasing y le digo, señora empresa de leasing, compre esa máquina y me la da en leasing. Le pregunto, si yo le devuelvo la máquina a la empresa de leasing, ¿ellos podrán vendérsela a otro? Así es, literal, como dice John, se encartan. No es fácilmente comercializable. Entonces, cuando se trata de un activo especializado, ese también es otro indicio. Fíjense que todo esto son indicios, son lucecitas que me dicen ese arrendamiento es financiero, ese arrendamiento es financiero. Son lucecitas que me dicen eso, que el arrendamiento es financiero. Muy bien. Obviamente, en este caso el literal de esto va acompañado, por ejemplo, de unas fuertes cláusulas penales. Porque si yo le hago comprar la máquina en 500 y a los 2 meses se la devuelvo, perfectamente me van a cobrar todo lo que falta o toda la pérdida que tuvo el arrendatario.
Entonces por eso vienen también ya enseguida otros elementos a analizar. Bueno, sobre estos, llamémoslo los 5 elementos, sobre estos 5 elementos, ¿tienen alguna inquietud, duda, observación, pregunta? Mire que estos son ejemplos que nos pueden llevar a concluir que el arrendamiento es financiero. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perfecto. Gracias, John Belandia. Dígame, licenciado. Bueno, vamos a mirar algunas noticas. Notas. Aunque los términos inicio del arrendamiento, vida económica y pagos mínimos del arrendamiento no se definen en la NIF para pymes, o sea, no están en el glosario de la norma, en este material de formación tienen el mismo significado que en las NIF completas. Por ahí en el párrafo 4 de la NIF 17 sí los explica. ¿Listo? Entonces aquí nos traen las definiciones. El inicio del arrendamiento es la fecha más temprana entre la fecha del acuerdo y la fecha en que se comprometen las partes en relación con las principales estipulaciones del mismo. O sea, nos sentamos usted y yo en una cafetería y nos pusimos de acuerdo, me paga tanto por tanto tiempo y le doy tal activo. Esa fecha se llama fecha de inicio del arrendamiento. Y hay otra fecha que se llama el comienzo del plazo del arrendamiento. Esa es bien interesante, porque el arrendamiento, el plazo del arrendamiento comienza cuando el activo ya está disponible para ser usado por el arrendatario. Entonces el día que yo le diga, mire, aquí está el activo, ese día comienza el plazo del arrendamiento. Eso más adelante lo vamos a necesitar para hacer un trabajito. Entonces el inicio del arrendamiento es cuando nos ponemos de acuerdo. Y en ese momento usted tiene que hacer el análisis para clasificar el arrendamiento como financiero u operativo. La vida económica, ya lo decíamos, es el periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable. Miren lo interesante cómo se define. El activo es utilizable por uno o varios usuarios, uno o más usuarios. Por eso les decía, es la sumatoria de las vidas útiles. O también vida económica, puede ser la cantidad de unidades que una máquina es capaz de producir para uno o más usuarios. Y los pagos mínimos del arrendamiento, que lo mencionamos por ahí arriba, son los pagos que se requieren o pueden requerírsele al arrendatario durante el plazo del arrendamiento. Excluye las cuotas de carácter contingente, que ya enseguida les digo qué es, y excluye costos de servicios, impuestos que pagará el arrendador y que le serán reembolsados. También incluye para el arrendatario cualquier importe garantizado por él mismo o por un tercero vinculado con él. Y en el caso del arrendador, cualquier valor residual que se le garantice por el arrendatario, por una parte vinculada o por una parte no vinculada, que es como el ejercicio que hacíamos al inicio. Esa parte C es una parte no vinculada con el arrendatario, pero que ya estaba respondiendo de una vez por la opción de compra sobre el activo. ¿Listo? ¿Qué será esta cosa de cuotas de carácter contingente? ¿Alguno ha leído sobre el tema? Cuotas de carácter contingente. Entonces, ojo, las cuotas de carácter contingente se refieren ¿a qué? Se refieren a pagos que son adicionales al arrendamiento y que dependen de situaciones que pueden ocurrir o no. No, John Hayden, no tiene que ver con eso. Son pagos adicionales por cosas que pueden ocurrir o no. Ejemplo, nada, esos tampoco. Voy a suponer lo siguiente. Estamos hablando de pagos mínimos por el arrendamiento. Piensen en lo siguiente. ¿Cuánta plata, si hacemos el contrato hoy, cuánta plata va a recibir el arrendador? Eso se llama pagos mínimos por el arrendamiento. Pero supongamos que el contrato dice, supongamos que el contrato es para alquiler de una máquina o de un vehículo. El vehículo lo pueden utilizar todo el tiempo, pero con un límite de kilometraje anual de 100.000 kilómetros.
Si lo utilizan más de 100.000 kilómetros anuales, empieza a pagar 500 pesos por cada kilómetro adicional. Eso sería una cuota de carácter contingente. Es una cuota que se puede generar si ocurre alguna situación, pero que puede que esa situación no ocurra, entonces no se genere la cuota. Bien, yo le puedo decir, mire, le alquilo esta máquina se la alquilo para que usted produzca 1000 unidades. Si usted produce más de 1000, me paga 100 pesitos por cada unidad adicional. Esos 100 pesitos por unidad adicional sería una cuota de carácter contingente. ¿Por qué se llama así? Porque yo hoy no sé si me la van a pagar o no. Esa cuota aparece si ocurre algún hecho sobre el cual nos hayamos puesto de acuerdo en el contrato. Entonces, cuando hablamos de los pagos mínimos por el arrendamiento, esto en palabras de Juan David Maya es cuánta plata va a tener que pagar el arrendatario y por consiguiente cuánta plata va a recibir el arrendador a lo largo de toda la vida de ese contrato. Por eso las cuotas contingentes no las tengo en cuenta, porque yo no sé si me la van a pagar o no. ¿Es clara la explicación? Cuéntame, John, ¿cuál es la inquietud? Ah, ok, listo. Muy bien. Sin embargo, si el arrendatario posee opción de comprar el activo a un precio que se espera sea suficientemente más bajo que el valor razonable del activo, de forma que al inicio del arrendamiento se puede prever con razonable certeza que la opción va a ser ejercida, los pagos mínimos del arrendamiento comprenderán los pagos mínimos a satisfacer en el plazo, y el pago necesario para ejercitar esa opción de compra. Ah, bueno, se incluye también la opción de compra si es que esa opción de compra es pequeña. ¿Listo? Si no es pequeña o si es variable, no se incluye. Bueno, entonces vamos a hacer ahora sí algunos ejercicios. Devolvámonos aquí al ejercicio 8 y el ejercicio 9. Y utilicemos entonces esos criterios. Esos criterios había que mirarlos antes de lanzar estos casos. Entonces miremos el caso 8. El 1 de enero del año 1, la entidad celebró como arrendatario un acuerdo de arrendamiento no cancelable por 5 años de un terreno de labranza con un valor razonable de 100.000. El arrendatario debe pagar alrededor de 5.000 por cada año. Entonces busquemos los elementos. A ver, duración del contrato en relación con la vida económica. Entonces el contrato dura 5 años. Pregunto, ¿cuántos años ese terreno es capaz de generar beneficios económicos para uno o varios usuarios? Entonces, muchos años, forever and ever, dice John Belandia. Muy bien. Entonces, por esa parte no califica. Decimos, no, ahí no va calificando. Ahora miremos, ¿cuánto va a pagar el arrendatario en relación con el valor del contrato? Si lo va a tener por 5 años y va a pagar 5.000 por año, en los 5 años va a pagar 25.000. Mire que 25.000 ni siquiera se acerca a estos 100.000. O sea que desde ese análisis tampoco es financiero. Ahora pensemos en si el terreno se le va a pasar al arrendatario al final del contrato. No, aquí no dice que el arrendatario se pueda quedar con el terreno después de 5 años. Tampoco hay opción de compra. Entonces mire que todo nos lleva, o mejor dicho, todos los análisis nos llevan a concluir que el arrendamiento no es financiero. Y si el arrendamiento no es financiero, pues muy sencillo, entonces es operativo. ¿Listo? Lo que está concluyendo allí John Belandia. Entonces el acuerdo es un acuerdo de arrendamiento operativo. Mire, no transfiere al arrendatario los riesgos y ventajas de la propiedad. Por ejemplo, si el terreno se valoriza o se desvaloriza, al arrendatario no le pasa nada. ¿Qué más? El arrendatario simplemente posee el derecho temporal de uso por un breve lapso de tiempo, 5 años, en comparación con su vida económica. ¿Listo? Entonces, es claro que ese arrendamiento es operativo. Generalmente, en la mayoría de los casos, los arrendamientos de terrenos y edificios
así sean a 5 años, a 10 años, a 20 años, generalmente son operativos. ¿Por qué? Porque el activo entre más tiempo más vale, pero le beneficia al arrendador, no al arrendatario. Generalmente, si pasan 10, 20 años, el activo todavía va a seguir generando beneficios económicos grandísimos, ¿sí? Materiales importantes para el arrendador. Entonces, casi siempre los contratos de arrendamiento sobre terrenos y edificios que no incluyan opción de compra, ojo, y cuyo valor presente sea menor al valor del contrato, son arrendamientos operativos. Miremos este caso. A ver, nos dice Astrid Osorio, profe, estos análisis los debemos hacer siempre y cuando el contrato de arrendamiento supere un año. Sí, claro, claro. Un contrato que sea a un año o a menos, pues no tenemos que ponernos a hacer todos estos análisis. Eso generalmente va a ser operativo. Si es inferior a un año, se clasifican de una vez en operativo. Sí, es muy poco probable que un contrato de arrendamiento de menos de un año se clasifique como financiero. Y si llegara a clasificarse como financiero, realmente eso es una compra financiada. Por ejemplo, ¿qué tal que yo tenga un local y venga alguien a querérmelo comprar, pero yo tengo un problema con la escritura de ese local? Entonces le digo, no, pues firmemos un contrato de arrendamiento a 8 meses mientras yo arreglo la escritura. Y de una vez hoy firmamos la promesa de compra-venta. Entonces realmente ahí ese arrendamiento sí se vuelve financiero, pero incluso podríamos tratarlo directamente como una venta del activo, ¿sí? Pero es muy poco probable que sea financiero con tan corto plazo. Bien, vamos con el caso 9. Dice, el 1 de enero del 2000, del año 1, una entidad celebró como arrendatario un acuerdo de arrendamiento no cancelable por 5 días. Yo creo que ni siquiera tenemos que seguir leyendo, ¿cierto? Un arriendo por 5 días de un vehículo, ¿será operativo o será financiero? Eso es operativo. Por ningún lado le va a dar financiero. Usted va a otra ciudad y dice, voy a alquilar un carro por 5 días. Eso es un contrato operativo. Ahí no hay nada más que hacer. Mejor dicho, ni siquiera necesito leer lo demás. Que el valor razonable, que no sé qué, tal, cuánto cuesta, nada. Un contratico de 5 días es operativo y ya. Listo, miremos. Ahorita sí creo que hay unos casos más carnuditos. Vamos a ver. Ejemplo 10. El 1 de enero del año 1, una entidad celebró como arrendatario un acuerdo de arrendamiento no cancelable por 5 años de una máquina con vida económica de 10 años. Mira, interesante. Contrato a 5 años. Vida económica, 10 años. Entonces, primer punto, si analizo la duración del contrato respecto de la vida económica, solamente con ese será financiero u operativo. Si analizo solamente la vida del contrato 5 años con la vida económica de 10, si miro solamente eso, es operativo. Vamos a mirar más cositas. Al inicio del arrendamiento, el valor razonable de la máquina es de 100.000. Entonces comparemos estos 100.000 con lo que va a pagar el arrendatario. Por aquí debe decir, el 31 de diciembre de cada uno de los primeros 4 periodos del plazo del arrendamiento, el arrendatario debe pagar al arrendador 23.000. Y el año 5 pagará 23.539. 5 cuoticas de 23.000, o sea que va a pagar 115.000. Pregunto, ¿está pagando lo que vale el activo, sí o no? Entonces mire que solamente mirando lo que va a pagar en relación con lo que vale el activo, ya diríamos que el contrato es financiero. ¿Sí? Financiero. Se lo están cobrando todito. ¿Listo? Entonces se vuelve financiero. La tasa de interés implícita es 5% anual. Perfecto. Entonces mire, el acuerdo de un arrendamiento financiero. Ahí está la respuesta. ¿Y por qué? Bueno, porque el hecho de que le toque, de que vaya a pagar incluso lo que vale el activo,
significa que él ya está asumiendo riesgos y ventajas sobre ese activo. Bien, el arrendador le interesa es esa plática. Después de los 5 años prácticamente ni le interesa el activo. ¿Listo? Bueno, y se transfiere. Correcto, y al final del plazo, mire, se transfiere la propiedad de la máquina. O sea, en el año 5, quédese con esa máquina, se la regalo. Más todavía otro indicio de que el acuerdo es un arrendamiento financiero. ¿Listo? Por aquí está la tabla de valores presentes. ¿Qué es esto, hombre? Factor de descuento, pago, valor presente del pago. Reconstruyamos esta tabla, vamos a ver si entendí esto. Vamos a reconstruir esta tabla. Vamos a ir aquí al Excel. Hablemos del caso número del ejemplo 10. Clasificación de arrendamientos. Y digámosle aquí. Insertar. Insertemos aquí el pantallazo. Pero esto, ¿por qué se inserta tan grande? Pongámoslo más pequeñito. Y aquí le digo formato, recortar, tan y tan. Listo, ahora insertemos el otro pedacito. Insertar, captura, pero hagámoslo un corte de una vez. Listo, entonces vamos a construir esa tablita. De una vez vamos practicando cómo se construyen las tablas de amortización. Aquí estamos diciendo año 1 al año 5. Aquí voy a decir saldo inicial. Aquí lo que quiero medir es el pasivo por arrendamiento. ¿Listo? Por acá decíamos monto o valor del contrato son 100.000, que es lo que vale la máquina al inicio, el valor razonable del activo al inicio del periodo, 100.000. Vámonos aquí así. Vamos a decir pagos. Y hagámoslo así, vean, 23. Recuerde que va a ser 4 pagos de 23 y un pago de, a ver qué se hizo, 4 de 23 y uno de 23.539. La verdad esto lo hicieron así para que las cuoticas quedaran redonditas, pero los 4 pagos hubieran podido ser iguales. Entonces al pago pongámosle negativo. Y aquí me aparece la tasa. La tasa no es otra cosa que la tasa interna de retorno de todos estos flujos. Véala ahí, 5%. Y el plazo, pues el plazo son 5. Pues claro que el plazo son 5. Plazo en años. El saldo inicial de la obligación son 100. Aquí vamos a decir cuota. Digamos aquí interés. Digamos aquí abono y saldo final. Si voy muy rápido, tranquilo. Ya voy a hacer la tabla y ahorita la volvemos a hacer. Perfecto, ya te explico, Astrid. La cuota la tenemos por año, entonces aquí la voy a poner
23, 23, 23 y 23.539. El interés es el saldo inicial por la tasa. El abono va a ser la cuota menos el interés. Y el saldo final va a ser el inicial menos el abono. Aquí el saldo inicial es 82. Chun, chun. Y el saldo final, chun, chun, chun y 0. Perfecto, esto quedó, mejor dicho, elegante. Bueno, entonces me dice Astrid, ¿por qué para calcular la tasa elige la tasa interna de retorno? Porque miren, en este caso, digamos que es esta información que me están dando aquí, no siempre me la dan. No siempre me dan esta tasa implícita, 5% anual. Hay veces que solamente me dicen, el valor del contrato son 100, o es más, hay veces me dicen, pague 5 cuoticas de 23.000. Y yo llamo y pregunto, ¿y cuánto vale la máquina de contado? Ah, vale 100. Entonces yo construyo esta tabla y digo, ¿cuál es la tasa de interés que convierte 100 en 5 pagos de 23.000? Entonces los pongo así en esta tablita y calculo esa tasa, 5%. Entonces por eso se escoge la TIR. La tasa implícita del contrato no es otra cosa sino la tasa interna de retorno de la operación. Entonces en este caso el 5%. ¿Listo? Por eso se calcula la tasa interna. Bien, igual ahora vamos a seguir haciendo ejercicios. Hay ejercicios en los cuales yo tengo que calcular estos 100. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo no supiera cuánto vale esa máquina de contado? O es una máquina hecha a la medida y solamente me la venden a crédito, entonces no tengo referencia del precio de contado. Entonces me toca sacar este monto utilizando los flujos y buscando una tasa en otra parte, que sería lo que se llama la tasa incremental de los préstamos de los arrendatarios. Por ahora, como sé que la máquina vale 100 y tengo los flujos, entonces soy capaz de calcular la tasa de interés, que sería la implícita del arrendamiento, y esa es la que voy a utilizar para medir el pasivo. Entonces, por eso el pasivo lo mido inicialmente en 100 y el interés lo calculo con esa tasa del 5, ¿sí ven? Siempre con la tasa del 5. Y esto me da perfecto, ¿verdad? Al final quedo debiendo 0. Los 539 simplemente era pues por efecto del ajustecito, ¿no? Son la suma de estos dos, da 23.539. Bueno, entonces quiero saber hasta aquí qué dudas hay. Aquí lo que hicimos fue simplemente reconstruir la tablita de amortización de ese ejercicio. Y de todas maneras, tranquilos que más adelante tendremos que volver a hacer ejercicios como este y tendremos que contabilizar ese contrato. Sí, señor, John, esa es la tabla del pasivo. O sea, este pasivo se mide inicialmente por 100. Incluso aquí me estoy adelantando. En este contrato se contabiliza el pasivo por 100 y se contabiliza un activo por 100 que se llama maquinaria, desde el momento inicial. ¿Listo? Ok. Y me dice, ¿y debemos qué? ¿Hacer una tabla del activo? Claro que sí, claro. Recuerde cuando veíamos, bueno, lo que pasa es que como le digo, no hemos llegado allá. Pero cuando hay contrato de arrendamiento financiero, lo que usted contabiliza es algo como así: cuenta, débito y crédito. Entonces usted dice, ¿qué activo es? Es una máquina. Una máquina es propiedad, planta y equipo. Nada de que derechos por bienes recibidos por leasing, que no sé qué, nada de eso. Una máquina es una máquina y ya. No importa que sea por leasing o comprada. Una máquina por 100.000. Y va a decir que tiene una obligación financiera leasing por 100. Esa sería la contabilización inicial. La máquina de ahí en adelante le aplica todos los requerimientos de la sección 17, propiedades, planta y equipo. Y la obligación financiera la mide como estamos haciendo acá. Me dice Leila, profe, ese factor de descuento, sí, ¿qué pasa con el factor de descuento? El que muestran acá, este 1.050. A ver si me acuerdo cómo es que se saca eso. Yo puedo sacar el valor presente
yo puedo sacar el valor presente de los 23.000. Simplemente tengo que decir 23.000 dividido 1 más tasa de interés. Me está haciendo desempolvar mis clases de matemática financiera. 1 más tasa de interés elevado a la i. ¿Qué se me hizo el elevado? Aquí está, elevado a la i, que es 1. 21.905. Fíjense que si yo le quito este 29, me da lo mismo que hay allá, 1.05. De ahí sale este factor de descuento. Es simplemente la fórmula para traer estos 23.000 al valor presente. Y si lo hago para los demás, simplemente lo único que cambia es que aquí lo tomo con el 2, en este lo tomo con el 3, en este lo tomo con el 4, y ahí me salen esos factores de descuento. 1.1025, véalo aquí, pongámoslo con 3 decimales como está ahí, 1.103, 1.158, véalo aquí, 1.16, véalo aquí, y 1.276, véalo acá. Entonces el factor es eso, simplemente que yo en lugar de hacer todo esto, mejor dicho, yo no lo hice como lo están haciendo ellos acá, para llegar aquí a 100.000, yo directamente hice la tabla de amortización. ¿Sí? Si yo multiplico 23.000 por esto y lo sumo, esto me va a dar 100.000 al final. Perdón, esto es dividido. Esto dividido de este. Ahora sí, 100.000. Me dice por acá, Gloria, por eso es después de optar por la opción de compra. Mire, si usted desde el inicio sabe que va a optar por la opción de compra, el arrendamiento es financiero. Pero también, si usted dice, no, yo no quiero hacer uso de la opción de compra, pero la opción de compra es pequeñita, de todas maneras el arrendamiento se le vuelve financiero. Tiene que reconocerlo como financiero, así no quiere hacer uso de la opción de compra. ¿Y por qué? Porque si la opción de compra es muy pequeña, a usted le están cobrando todo el activo. Entonces, no moleste con eso. Usted está pagando el activo, ¿listo? Generalmente es muy común, por ejemplo, que sobre los vehículos de trabajo no se hagan opciones de compra. Porque un carro de trabajo es posible que en 3, 4, 5 años esté muy malito. Entonces la empresa más bien decide no hacer uso de la opción de compra. Pero cuando usted mira cuánto ha pagado por ese carro, ya lo pagó completo. Entonces, si la opción de compra es pequeña, así usted no la quiera ejercer, el contrato se vuelve financiero. O reconozco el activo durante el tiempo del arrendamiento. Claro, Gloria, el activo lo vamos a reconocer desde el inicio. Cuando lleguemos a la parte de la contabilización, ya hacemos las contabilizaciones completas. Dice John Lozano, ¿esas condiciones también aplican para un leaseback? Ese es otro tema, John, y ese lo vamos a ver al final de toda esta sección 20, porque ese tiene sus particularidades. El leaseback, en la mayoría de los casos, se convierte en un leasing financiero, ¿sí? Pero mejor dicho, antes de decirle eso, el leaseback muchas veces ni siquiera es un contrato de arrendamiento para efectos financieros. El leaseback es un contrato de financiación. Entonces allá tendremos que hacer otros análisis y les voy a también allá mostrar un caso de la vida real de cómo llegamos a una conclusión sobre el leaseback. A ver, nos dice Juan Pablo, pero el precio de venta sería mayor que el de la opción de compra. ¿Cómo así, Juan Pablo? No entiendo. Precio de venta. Porque aquí no hay opción de compra. En caso de no querer hacer uso de la opción de compra. Sí, lo que pasa es que si usted no quiere hacer uso de la opción de compra, simplemente le devuelve el activo a la financiera. Claro, y sería un negocio muy malo. Por eso es muy difícil decir que uno no va a hacer uso de la opción de compra. Porque en la mayoría de los casos, lo más conveniente por todo punto de vista es hacer uso precisamente de la opción de compra. Bueno,
Estoy muy contento porque me salió la tablita. Perfecto. A ver, caso 11. Me dice Juan Pablo, lo puedo vender por más valor del que la opción de compra. Qué salvada. Si ahí ves la tablita no cuadra. Claro, hay veces uno simplemente hace la opción de compra y vende el activo inmediatamente y gana plata. Pero pues hay empresas que no les gusta enredarse con eso, entonces simplemente devuelven los activos y ya. Bueno, vamos al ejemplo 11. Los hechos son iguales que en el ejemplo 10. Sin embargo, en este ejemplo la propiedad de la máquina no pasa automáticamente al arrendatario al final del arrendamiento. Claro, fíjese que en el ejemplo 10 estamos diciendo que el arrendatario se queda con la máquina al final del año 5. Aquí estamos diciendo el arrendatario no se queda con la máquina. En cambio, el arrendamiento brinda al arrendatario la opción de comprar la máquina por $1. Pregunto, ¿este hecho hace que el arrendamiento no sea financiero sino operativo? ¿O ustedes qué opinan? No cambia, ¿cierto? La conclusión sigue siendo la misma, por una razón muy sencilla. Si la opción de compra es demasiado pequeña, el contrato de arrendamiento es financiero y no le dé más vuelta. Exactamente. Por, por el hecho de que la opción de compra sea tan baja, entonces concluimos inmediatamente que el arrendamiento es financiero. Esas opciones de compra del 1%, esas opciones de compra del 5%, hasta del 10%, hasta del 20%, una opción de compra del 20% generalmente es un valor muy pequeño en comparación con el valor razonable del activo. Entonces nos llevan a concluir que el arrendamiento es financiero. Nada más que hacer. Ni para qué leemos toda esa carreta, ¿cierto? De ahí para allá es carreta. Los hechos son iguales a los del ejemplo 10. Sin embargo, en este ejemplo la vida económica de la máquina es de 5 años, pero la propiedad de la máquina no pasa al arrendatario. Pregunto, ¿sigue siendo financiero? ¿Seguirá siendo financiero? ¿Sí o no? Urna virtual. No se dejen engañar. Mire, si la duración del contrato es de 5 años y la vida económica de la máquina es de 5 años, significa que el arrendatario y nadie más que el arrendatario se va a beneficiar de la máquina. Y por ese hecho el arrendamiento es financiero. Sigue siendo financiero. No importa que no me la regalen, pero a la final a los 5 años esa máquina prácticamente ya no va a servir para nada. Y de todas maneras ya la pagué completa, recuerde, ya usted la pagó completa. Entonces el arrendamiento es financiero. No le dé más vuelta, no se deje engañar. Toda esa carreta es para lo que les acabo de decir. Mire, el plazo del arrendamiento se extiende durante toda la vida económica del activo. Ya con eso tiene para decir que es financiero. Y además usted va a pagar lo que vale la máquina. ¿Sí? Suman más de 100.000. Los pagos suman más de 100.000. Entonces está pagando la máquina y está pagando los intereses. Es que ya me mal. Ay, no. Bueno, entonces, ¿qué digamos? Caso 13. Los hechos son iguales que el ejemplo 10, sin embargo, en este ejemplo el activo arrendado es una máquina hecha a medida, personalizada, que no podría usar un tercero sin realizar modificaciones importantes. Ya no hay nada más que leer. ¿Es operativo o es financiero? ¿Será operativo? ¿Será financiero? Yo no sé lo que será. Es financiero.
Ay, como hay que ya se olvidó el ejemplo 10 y lo hemos mencionado ya 6 veces. Ya. Bien, entonces ese contrato es financiero. Ay, permítame ya. Así es, solamente el arrendatario puede usar el activo, nadie más. Entonces ese hecho hace que el arrendatario se convierta, el arrendamiento se convierta en un arrendamiento financiero. ¿Listo? Bueno, hasta aquí, preguntas, dudas, inquietudes. Perfecto. Bueno, entonces esos ítems, esas características, digamos, son las principales que uno revisa. ¿Sí? Estos 5 elementos son los elementos más importantes. Ahora, si al analizar esos 5 elementos todavía como que tenemos dudas, todavía como que no nos decidimos, todavía como que no hay una conclusión, entonces la norma me da otros elementos y me dice otros indicadores de situaciones que podrían llevar por sí solas o en combinación a la clasificación a la clasificación de un arrendamiento como financiero son las siguientes. Entonces mire estas también tan interesantes. Si el arrendatario puede cancelar el acuerdo de arrendamiento y las pérdidas sufridas por el arrendador asociadas con la cancelación fueran asumidas por el arrendatario. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, le digo a una empresa de leasing, señores, empresa de leasing, necesito esta máquina que vale 1.000 millones. Entonces la empresa de leasing compra la máquina y me la manda para que yo le pague los cánones durante 5 años. Y resulta que al año yo le digo a la empresa de leasing, ay señora empresa de leasing, es que el negocio no funcionó, tenga, le devuelvo la máquina. Pero ojo, ¿puedo cancelar el contrato? Pues claro, pero hay una cláusula penal, hay una cláusula que dice, si yo cancelo el contrato, pues obviamente la empresa de leasing va a tener pérdida, ¿cierto? Entonces seguramente hay una cláusula penal que dice, sí señor, yo le recibo la máquina, pero me tiene que dar usted 450 millones de pesos de indemnización. Claro, si le hice comprar una máquina de 500 millones para tenerla un año y luego devolvérsela, pues ellos me van a penalizar por eso. Entonces, si hay alguna cláusula del contrato que diga eso, de una vez eso ayuda o eso reafirma la conclusión de que el arrendamiento es financiero. Literal B. Las ganancias o pérdidas procedentes de fluctuaciones en el valor residual del activo arrendado repercuten en el arrendatario. Aquí me dan un ejemplo. En una forma de descuento en el arrendamiento que iguale el producto de la venta del activo al final del contrato. Mire, le pongo este ejemplo. Contrato de arrendamiento sobre una oficina es un contrato que se firma como arrendamiento operativo a 10 años. O sea que yo durante 10 años voy a pagar un arrendamiento y el contrato se llama operativo. Pero hay una cláusula que dice que a los 10 años esa oficina va a ser vendida y que el producto de esa venta me van a dar a mí el 90% y la financiera se va a quedar con el 10%. Pregunto, entonces ese arrendamiento será financiero o será operativo. Entonces lo que me está diciendo allí, ojo, si hay una cláusula como esa, el arrendamiento es financiero. O me dicen, como la oficina se va a vender dentro de 10 años y se espera que se venda en tanto, entonces en lugar de cobrarle 5 millones de arriendo le voy a cobrar solamente 2. Entonces mire que están cobrándome un arriendo muy pequeño en consideración a que el activo se va a vender dentro de 10 años. Y el literal C me dice, el arrendatario tiene capacidad de prorrogar el arrendamiento durante un periodo secundario a una renta que es sustancialmente inferior a la del mercado. Por ejemplo, si el contrato dice contrato de arrendamiento a 10 años, canon de arrendamiento anual 100 millones. Si el arrendatario quiere renovar por 10 años más, solamente pagará 30 millones de arrendamiento. Entonces mire que el arrendatario tiene la capacidad, el arrendatario tiene la potestad de renovar el contrato pagando un canon muy pequeño. Si esto ocurre, también el arrendamiento se vuelve financiero. Entonces, fíjese que uno tiene que
esculcar, uno tiene que allá escarbar todas las cláusulas del contrato. Uno tiene que entender el acuerdo para poder saber entonces si el contrato será un contrato de arrendamiento financiero o si será un contrato de arrendamiento operativo. Miremos algunos casos. Si tienen inquietudes, bien pueda las van escribiendo allí. Me dice, el 1 de enero del año 1, una entidad celebra un arrendamiento durante un periodo indefinido para usar una máquina que posee una vida económica de 5 años y un valor residual de 0. O sea que esa máquina no dura sino 5 años, no dura más. Y si dura más, pues no dura mucho más y los beneficios no son muy grandes. El valor residual de la máquina es 0, o sea, esa máquina a los 5 años no se puede vender. El arrendatario debe pagar al arrendador 23.000 por cada año. ¿Listo? ¿Cuál es la duración del contrato? Dicen contrato indefinido, no tiene duración. O sea, arrancamos hoy, no sabemos hasta cuándo. Si me preguntan por el plazo, no sé, nadie sabe, nadie supo. El arrendatario puede rescindir el arrendamiento el 1 de enero de cualquier año. O sea, lo puede tener 1 año, 2 años, 3 años, 4 o los 5 años. Sin embargo, la rescisión obliga al arrendatario a pagar al arrendador una multa por rescisión. Interesante, ¿cierto? Mire, la financiera nunca va a perder. Y el importe de la multa, aquí está. Supongo que si lo cancelo al otro día me cobran 100.000. Entonces, mire, en conclusión, si mantengo la máquina 5 años, no me cobran nada por rescisión. O sea que ¿cuánto tiempo espera la financiera poder tener ese activo alquilado? 5 años. Si yo se lo devuelvo aquí en el año 4, o sea, después de 3 años, entonces me van a cobrar 43 millones de pesos, que seguramente es lo que está perdiendo la financiera. La financiera podría alquilar el activo, sí, pero ¿qué tal que no lo alquile? Y además ellos no se quieren preocupar por eso. Ellos lo que les preocupa es recibir su plática fija. Entonces, si existen este tipo de cláusulas, el arrendamiento es un arrendamiento financiero u operativo. ¿Será financiero? ¿Será operativo? Financiero. Perfecto. Al inicio del arrendamiento el valor razonable de la máquina asciende a 100. Mire, lo mismo, voy a pagar 5 cuotas de 23, pues estoy pagando la máquina. ¿Listo? Bueno, el acuerdo es un arrendamiento financiero. ¿Por qué? Por varias cosas. A ver, el arrendatario asume las pérdidas sufridas por el arrendador si hace rescisión del contrato. Y además en los 5 años va a pagar lo que dice, mejor dicho, como sea va a pagar estos 100.000. Listo. Perfecto. Y mire que cuando hacemos la tabla de amortización, esta sí está hecha igualita que la mía. Después del primer año, el saldo son 82. Si usted mira la cláusula penal después del primer año, son 82. Para el segundo año, 63.100. Véalo aquí. Para el tercer año, 43.255. Véalo aquí. Mejor dicho, la entidad financiera busca, como sea, recaudar estos 100.000. Entonces eso hace que el arrendamiento sea financiero. ¿Listo? Perfecto. Caso 15. El 1 de enero del año 1, una entidad celebró como arrendatario un acuerdo de arrendamiento no cancelable por 5 años. ¿Listo? Entonces firmamos plazo 5 años de entrada. De una máquina que posee una vida económica de 10 años. Si miramos la vida del contrato, la duración del contrato, con respecto de la vida económica, diríamos que hasta ahí no es concluyente todavía, diríamos que el arrendamiento es operativo. Vamos a ver qué más nos dice. El valor razonable de la máquina en el momento del inicio del arrendamiento es de 100.000. O sea, si yo voy a comprarla con mi plata, con monedas en un maletín, son 100.000.
El 31 de diciembre de cada uno de los primeros 4 periodos, el arrendatario debe pagar 23.000 y el último pago por 23.539. Hasta aquí, ¿qué nos dice eso? Que en los 5 años vamos a pagar lo que vale el activo. O sea que si en los 5 años voy a pagar lo que vale el activo, ¿el arrendamiento es financiero o es operativo? Financiero, así de sencillo. Llámese como se llame, no necesito saber ni siquiera si tiene opción de compra o si me van a pasar el activo al final del contrato. Solamente con saber que voy a pagar más de lo que vale el activo, ya esto se vuelve un arrendamiento financiero. Y además, mire esta cláusula tan interesante. El último pago por arrendamiento vence el 31 de diciembre del año 5. Sin embargo, según lo establecido en el acuerdo de arrendamiento, el arrendatario tiene la opción de prorrogar el arrendamiento durante otros 5 años, pagando un pesito anual. Ya, ni más que hablar. No hay nada más que analizarle a esto. ¿Listo? Entonces, simplemente esto es un arrendamiento financiero. Pago por 5 años, pero perfectamente puedo disfrutar por el activo 10 años, que es su vida económica. Por fin uno distinto. El 1 de enero del año 1. Ya yo sí estoy grabando. Perfecto. El 1 de enero del año 1, una entidad celebró como arrendatario un acuerdo de arrendamiento no cancelable por 3 años. Entonces, duración del contrato, 3 años. De un vehículo motorizado que posee una vida económica de 7 años. Si analizo la duración del contrato, que son 3 años, con la vida económica, que son 7 años, seguramente voy a decir que el arrendamiento es operativo. Hasta ahí. Al inicio del arrendamiento, el valor razonable del vehículo son 100.000. Entonces vamos a ver cuántos son 100.000 en comparación con lo que voy a pagar. El arrendatario debe pagar al arrendador 25.000 cada 31 de diciembre, o sea, 3 cuotas de 25.000. El arrendador debe vender el vehículo motorizado a un tercero independiente al finalizar el plazo del arrendamiento. Si el vehículo se vende por menos de 36.950, el arrendatario pagará al arrendador la diferencia negativa. Mire qué interesante. ¿Esto qué significa? Que si la financiera pierde plata en la venta del vehículo, el arrendatario entra a cubrir esas pérdidas. Por el contrario, si el vehículo se vende por encima de 36.950, el arrendador deberá entregar al arrendatario el excedente en forma de descuento en el precio de arrendamiento. Entonces la pregunta es, ¿quién está expuesto a los riesgos con este vehículo? ¿Y quién tiene derecho a los beneficios? John Belandia, esto es más común de lo que parece. Porque como le digo, la financiera nunca pierde, la entidad de leasing nunca pierde, nunca se va a exponer. Entonces, mire que en este caso no hay opción de compra. Lo que pasa es que a los 3 años el vehículo es devuelto a la financiera y la financiera lo vende, pero cualquier pérdida la asume el arrendatario y cualquier ganancia le beneficia al arrendatario. Este es otro típico caso de arrendamiento financiero. Entonces, el arrendamiento es un arrendamiento financiero. ¿Por qué? Porque las ganancias o pérdidas procedentes de fluctuación en el valor residual del activo arrendado repercuten en el arrendatario. El arrendatario está expuesto a las pérdidas y el arrendatario tiene derecho a ganancias. Listo, ¿cómo vamos hasta ahí? Preguntas hasta ahí, pregunte todo lo que quiera. Entonces fíjese lo interesante, usted en las empresas que ustedes asesoran, tienen que buscar o tienen que leer los contratos de arrendamiento. Y además los tienen que entender, tienen que decirle a la administración, muéstreme todos los contratos de arrendamiento que usted tiene, donde usted sea el arrendatario, pero también donde usted sea el arrendador. Y además es posible que haya contratos que ni siquiera sean arrendamientos, pero que involucran el uso de activos,
¿Se acuerda que al inicio de la sesión anterior decíamos, qué pasa si una empresa construye un activo allá en la otra empresa para poderle proveer y no sé qué? Eso se vuelve un contrato que contiene un arrendamiento. Entonces es necesario que ustedes analicen todos esos contratos que tenga la entidad para establecer si hay un contrato de arrendamiento por ahí que tenga que ser reconocido. Muy bien, ¿qué me dice el párrafo 27? Los ejemplos e indicadores contenidos en los párrafos anteriores no son siempre concluyentes. ¿Cómo le parece? O sea, puede haber otros asuntos que me lleven a concluir que el arrendamiento sea financiero. Si resulta claro por otras características que el arrendamiento no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, pues clasifíquelo como operativo. A ver, por ejemplo, este podría ser el caso si al término del arrendamiento se transfiere la propiedad del activo por un pago variable. Este caso es muy interesante, ya les pongo el ejemplo. Que sea igual a su valor razonable en ese momento, o si existen cuotas contingentes como consecuencia de las cuales el arrendatario no tiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Por ejemplo, imaginémonos este contrato. Este es muy común que lo hagan los supermercados. Un supermercado abre una tienda nueva, una nueva tienda, entonces le dice al dueño del local, hagamos un contrato por 10 años y le pago arriendo 10 años. De aquí a 10 años, hagamos una cláusula hoy que diga que de aquí a 10 años usted me vende el lote y el precio de venta es el 90% del avalúo comercial del lote dentro de 10 años. ¿Qué les parece esa cláusula? Mira que es un contrato a 10 años con opción de compra. O sea, es claro que a los 10 años el arrendatario va a ejercer la opción de compra y se va a quedar con el lote. Claro que sí. Pero resulta que el precio de esa opción de compra depende de cuánto valga el lote dentro de 10 años sujeto a avalúo. Entonces, en realidad, esa cláusula hace que el arrendamiento no sea financiero. Recuerda que el arrendamiento es financiero cuando la opción de compra es pequeña, donde uno dice definitivamente sería pues muy tonto el que no haga esa opción de compra. Pero si la opción de compra se establece en función del precio del activo, entonces el arrendamiento sigue siendo operativo. Ahí no hay arrendamiento financiero. Esa figura la usan mucho ahorita que están de moda los supermercados, que el de uno, que el justo y bueno, que no sé qué. Ellos usan, pues me han contado algunas personas que usan esa figura. Yo no lo conozco de primera mano, pero sí me han contado pues de esa figura. Párrafo 28. La clasificación de un arrendamiento se hace cuando? Al inicio del arrendamiento. ¿Cuándo decíamos que era el inicio del arrendamiento? ¿En qué momento? A ver quién lo recuerda. Es la fecha anterior entre. ¿Entre cuáles? Entonces, ojo, es la fecha anterior entre la firma del contrato o el momento en el cual se pusieron de acuerdo sobre las principales cláusulas del contrato. Eso es. Entonces, el día en que se sentaron a negociar sobre ese contrato, ese es el inicio del arrendamiento. O el día en que firmen. Es posible que se pongan de acuerdo y firmen el mismo día. Pero es posible que se pongan de acuerdo y firmen después. No importa, el día que se pusieron de acuerdo. Y esa fecha es muy importante porque ese mismo día toca hacer un análisis y un memorando de la administración diciendo acabamos de hacer este contrato de arrendamiento con estas condiciones y desde hoy decidimos que se clasifica como operativo o como financiero por estas razones. Todo eso toca hacerlo ese mismo día que se firme el contrato o ese mismo día en que se pongan de acuerdo en las cláusulas. Bien, entonces esa clasificación no se cambia durante el arrendamiento. No se cambia. Como se clasificó ese día, así se queda hasta el final, a menos que se cambien las cláusulas del arrendamiento. O sea, en otras palabras, se cancela uno y se haga otro. Entonces, como se clasifique al inicio, así se quedará hasta el final. ¿Listo? Y se cambia solamente si en realidad se cambió el contrato. Bueno,
aquí hay unos ejemplos de clasificación no reevaluada. Seguramente cambió alguna cláusula, pero eso no significa que cambie la clasificación. Vamos a ver. El 1 de enero del año 1, la entidad celebró como arrendatario un acuerdo de arrendamiento no cancelable por 5 años de una barcaza, un barco, que posee una vida económica de 11 años y un valor residual de 0. Si el arrendamiento fue por 5 y la vida económica es de 11, hasta allí no llevamos nada concluido, parece que fuera operativo. Al inicio del arrendamiento el valor razonable de la barcaza son 100.000. ¿Cuánto debo pagar? Debo pagar 15.000 por año. Perfecto, entonces fíjese, si tengo que pagar 15.000 por año durante 5 años, 15.000 por 5 son 75. Pero además quítele la tasa de interés implícita, entonces eso se vuelven como, póngale usted unos 45. 45 no se parece a 100.000, o sea que en los 5 años no estoy pagando prácticamente lo que vale el barco, no se cumple eso. Luego me dice, el arrendatario tiene la opción de comprar la barcaza el 31 de diciembre del año 5 por 44.744. La pregunta es, 44.744 ¿es una opción de compra pequeñita respecto al valor del activo o es una opción de compra muy grande? ¿Cierto? La opción de compra es grande, no es pequeña. Pero mire que aquí nos hacen una anotación. Cuando empezó el contrato, esa cifra de 44.744 es el valor de mercado esperado para la máquina al final del año 5. O sea, prácticamente me dan la opción de comprarlo, pero por lo que vale. Entonces no me dan una opción de compra muy ventajosa. La tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario del 5%. Y en el año 2, el valor de mercado esperado de la barcaza. Bueno, entonces hasta aquí empezamos con el contrato. Mire que hasta aquí, el 1 de enero del año 1, según todo este análisis, ¿el contrato es operativo o es financiero? Con esa evaluación, ¿el contrato sería financiero u operativo? Hasta ahí es operativo. Entonces, en ese momento se clasificó como operativo teniendo en cuenta todo eso. Pero mire lo que pasa luego. En el año 2, el valor de mercado esperado para la barcaza al año 5 es de 120.000. Y él tiene la opción de comprarlo por 45.000. Entonces mire que ahora la opción de compra es más pequeña que el valor razonable del activo. Pregunto, ¿será que en el año 2 cambio la clasificación del contrato por un arrendamiento financiero? ¿Será que en el año 2 puedo cambiar la clasificación? Jamás. Pase lo que pase, la norma me está diciendo no se cambia la clasificación de los contratos. Mejor dicho, este valor residual se puede volver 500.000, se puede volver 1.000.000 y yo tengo la opción de comprarlo por 45.000. No importa, como al inicio se clasificó como operativo, se queda como operativo toda la vida. ¿Listo? Muy bien. Y a ver este último y nos vamos. Los hechos son los mismos que en el ejemplo 17, pero en este ejemplo, el 1 de enero del año 1, el valor de mercado de la barcaza al final del arrendamiento se calculó en 100.000. Entonces hasta ahí, fíjese, si se espera que la barcaza valga 100.000 al final del año 5 y yo tengo la opción de comprarla por 44, pues el arrendamiento va calificando como financiero y lo clasifico como financiero. Pero ¿qué pasa? Después resulta que se desvalorizaron esas barcazas y ahora el valor razonable esperado es de apenas 20.000. No importa, si lo clasifiqué como financiero, financiero se queda. ¿Sí? Aunque el arrendamiento parezca operativo, financiero se queda. Listo. Bueno, no sé. Al inicio del arrendamiento, el contrato se clasificó como financiero. ¿Listo? Entonces, si se clasificó como financiero, no importa, nunca, nunca, nunca se va a clasificar o le va a cambiar su clasificación como operativo. ¿Listo? Y ahí pueden ver toda esa carreta.
Los hechos son los mismos que el ejemplo 17. Sin embargo, en este ejemplo, el 31 de diciembre del año 3, la vida económica restante calculada por la barcaza se revisó y se restableció en 2 años. Mire, no me insista, señora Norma, no me ponga cáscaras. Si se clasificó como operativo, operativo se queda. Así de sencillo. Pase lo que pase después, cuando ya estemos en la vida económica del activo. Ni siquiera voy a leer toda esta carreta. Tengo muchas cosas que hacer como para ponerme a leer todo esto. Como se clasificó al inicio, así se queda y ya. Ay, pero es que mire, pero es que no sé qué, pero es que esto, pero es que lo otro, no importa. Como se clasificó al inicio, así lo deja. ¿Listo? Ah, pero se puede reevaluar una clasificación, decíamos, siempre y cuando se cambien las condiciones del contrato. Ah, pues ahí sí. Supongo que aquí cambiaron alguna condición. Vamos a ver. Los hechos son iguales que el ejemplo 17. Sin embargo, en este ejemplo, el 31 de diciembre del año 4, el arrendamiento se modificó. Ah, interesante. Con el objeto de reemplazar la opción de compra por la transferencia obligatoria de la propiedad. Mire, si hubo una modificación al contrato, ahí sí es distinto. Ahí sí voy a volver a evaluar en ese momento. Se modificó el contrato. No se modificaron las estimaciones, como la vida económica, como el valor residual. Esos son estimaciones. Si lo que se modificó fue el contrato, entonces ese sí lo vuelvo a reevaluar. Sí lo vuelvo a evaluar y ese sí puede generar la clasificación de un operativo a un financiero. Entonces, en este caso sí, al inicio se había llevado como operativo, pero el 31 de diciembre del año 4, entonces se cambia y se clasifica como financiero. ¿Listo? Ellos acordaron cambiar las condiciones del arrendamiento y ahora entonces se clasificará como financiero. Bueno amigos, hasta aquí mire lo interesante del análisis. Tengo que hacer ese análisis de los contratos de arrendamiento. Es un análisis de las cláusulas del contrato. Yo no puedo clasificar el contrato simplemente de acuerdo con el título del contrato. Tengo que analizar el contrato de acuerdo con las cláusulas, con las condiciones del acuerdo, para saber si es financiero o para saber si es operativo. ¿Listo? En la próxima sesión vamos a empezar a mirar ahora sí cómo se contabilizan los contratos de arrendamiento. Vamos a hacer ejercicios de contabilización. Ahí vamos a despejar todas esas dudas. ¿Por qué valor se lleva el activo? ¿Por qué valor se lleva el pasivo? ¿Qué pasa cuando hago uso de la opción de compra? ¿Qué pasa si no hago uso de la opción de compra? Que también puede suceder. Entonces ya eso lo miraremos a partir de la próxima sesión. Muchísimas gracias por estar conectados.